Buenas a todos, somos el Grupo Aymara, vamos a hacer un diagnóstico de gestión del cambio del capital humano en el marco del Ministerio de Salud de la Nación. Elegimos esta organización dado que se encarga de ser la directriz de todo lo que es la gestión sanitaria del país en las jurisdicciones y en el abordaje de sistemas y subsistemas que nos parecen importantes no solo en la atención de cuestiones de control sanitario, sino también en la gestión de políticas públicas para la población en general. Bien, en la elección de los subsistemas nos pareció importante, en primer lugar, el subsistema respecto a la planificación de los recursos humanos, ya que creemos que es importante para analizar el resto de los subsistemas. Bueno, al respecto nos interesaba mirar si estaba organizada la dotación del personal, el tema de la profesionalización del servicio civil, el tema de la organización interna, el acceso al empleo y demás. Y por otro lado también nos interesaba también como trabajadores públicos el tema de las compensaciones. Nos parecía interesante ver cómo se daban las distintas cuestiones entre inequidades horizontales y verticales, ver también cómo se distribuía o cómo se compensaba de alguna manera el tema a nivel salarial, y bueno, cómo también eso repercutía a nivel con el mercado externo y digamos la competencia que se puede generar al respecto. Bien. En lo que corresponde al análisis en sí de cada uno de los puntos críticos de estos dos subsistemas, en lo que corresponde a la planificación de recursos humanos, lo consideramos también desde el hecho que tanto en el análisis de la organización como, por ejemplo, en los análisis efectuados a los 16 países, de lo que explica el BID en el plazo del 2011 al 2013, encontramos coincidencias, a pesar de que Argentina no está en ese análisis, en, por ejemplo, que no existe una planificación estratégica respecto a la relación contractual del personal, y tampoco se observa un análisis de la planta óptima en relación a los costes de las actividades respectivas. ¿Qué quiere decir? Si bien las normas existen, las partes técnicas existen, al igual que en las conclusiones arribadas que se explican en el BID, lo que no se tiene es una aplicación efectiva de estas normas y de estos tecnicismos que sí posee el organismo. En el caso del Ministerio de Salud, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, si bien se realiza un plan semestral y se hacen las reuniones respectivas con el fin de asegurar que las metas y los objetivos se vayan siendo cumplidos, en definitiva, si bien está la norma y está el tecnicismo que son estas reuniones, quizás no siempre que existan estas reuniones no significa que las metas y los objetivos sean cumplidos. Y ahí es donde va a repercutir en los distintos análisis y de las valoraciones que hicimos, que de los 6 puntos críticos, 4 son medios y 2 son altos. Entonces, de ahí también va a repercutir la valoración. Bien, con respecto al subsistema de compensaciones, estuvimos, analizando el tema de, en un primer momento, las remuneraciones, cuál es el nivel que tienen cada uno de los empleados y de acuerdo a los datos, o sea, lo que notamos es que hay solamente un 7% de los agentes que tienen una remuneración acorde al mercado, en cambio el resto, o sea, incluyendo obviamente también los que tienen función ejecutiva, en cambio el resto del personal son remuneraciones que están muy por debajo del mercado. También en base a este análisis lo que estuvimos mirando es que existe una inequidad, tanto horizontal y vertical, de acuerdo a los sueldos, o sea, porque es muy excesivo la diferencia que hay entre, por ejemplo, una categoría A con una categoría C, D o E. Así que, bueno, una de las cosas que estuvimos viendo también con relación al BID, que hay en la región, se está dando tanto en Panamá, en Costa Rica, el tema de estas inequidades. Sí, un poco complementando el tema de las compensaciones, quería mencionar la diferenciación que hay con el sistema privado. Vimos que pasa también en la región que están muy desfasados los salarios respecto al sector público con el sector privado en el ámbito público, y eso hace que los mismos no funcionarios, pero empleados públicos o
profesionales y científicos se aboquen no solo al trabajo público, sino que busquen un trabajo en paralelo en el sector privado para poder mantenerse y subsistir. Concretamente sobre lo que menciona Belén, afecta sobre todo en el personal de sanidad, que tiene mucha relación paralela con lo mixto y lo privado por la prestación en consultorio, que hace que no sea efectiva la gestión pública o el servicio público en su contrato como lo tiene firmado. Sí, y una de las cuestiones que también surgían del debate entre los compañeros, que afectan a los dos subsistemas, por un lado la planificación de recursos humanos, pero también el tema de las compensaciones, tiene que ver un poco con, por ejemplo, la dinámica de las retribuciones o las unidades retributivas, en el caso particular del Ministerio de Salud, y un poco la idea que planteamos, y también a partir del análisis de la teoría y demás, es encontrar un sistema de estímulos que sea transparente y orientado a resultados, que permita tener, digamos, que todos los empleados, todos los agentes tengan una comunicación, un conocimiento claro del sistema de estímulos, para que de alguna manera eso, por un lado, repercuta en el logro de los objetivos y por el otro lado también incentive digamos, al personal a lograr los objetivos y a también seguir, por ejemplo, en el Estado y no irse al mercado privado. Totalmente, es uno de los factores también evaluados en los informes de del BID, sobre la retención del personal en sí, dentro de cada uno de los organismos. Toda la retención profesional, no solamente del mercado privado, sino también de los talentos para gerencia, de los talentos de alto alineamiento de ejecución pública, de los saberes de personas que son muy formadas durante años en la gestión pública y abandonan su carrera administrativa o profesional por cuestiones que no son políticos de carrera, por una cuestión de compensaciones. Entonces es interesante plantear y poner las cartas sobre la mesa de que efectivamente hay que adoptar mecanismos positivos y transparentes, como menciona Eric, como una prioridad a futuro para el recurso del plantel. ¿Quieren avanzar a las conclusiones? Pasamos, sí. Bien, algunas de las conclusiones que decíamos, que bueno, que solo el 7% de los agentes tienen una remuneración acorde a los sueldos del mercado, como decía Karina también, que esto también incluye, ¿no?, a los agentes de la función ejecutiva, con función ejecutiva, perdón. Sí, también yo quería, perdón, una aclaración de lo que dice el BID. El BID respecto a las compensaciones habla de la eficiencia en cuanto a que los salarios están por sobre lo que está en el mercado. Hace esa valoración, pero nosotros acá lo que marcamos es que en realidad lo que pasa es lo contrario, que están por debajo de lo que está en el mercado. Entonces, que es la problemática, pero bueno, esa es la diferenciación que quería aclarar respecto a cómo lo mide el BID, a cómo lo medimos nosotros. Sí, otra cuestión que decíamos también, que bueno, no aparece tanto acá, pero que encontramos esto de que tampoco había una planificación respecto, tampoco la planta óptima, pero tampoco a las relaciones contractuales, digamos. Se encuentra, lo sabemos también en relación al debate más allá del Ministerio de Salud, de que en diferentes organismos no hay, digamos, un porcentaje de, por ejemplo, de contratación de distintas relaciones contractuales del personal. Otra de las conclusiones que habíamos llegado en cuanto a los niveles C, D y E, que representan casi el 60% de la planta del Ministerio de Salud, tiene una escala salarial, respecto a la escala salarial, la remuneración está por debajo del mercado, esto también que decía un poco Belén, pero bueno, encima son las categorías que son más representativas de todos los agentes. Por otro lado, también decimos que en nuestro país el modelo de planta está relativamente equilibrado con una baja incidencia en presupuesto de la Fuente Nacional de Financiamiento. Esto lo vemos, nos contaba Gabriel, que bueno, él trabaja ahí en el Ministerio, que bueno, que la verdad que la incidencia es bastante baja respecto, bueno, digamos, al presupuesto. Sí, los compañeros lo pueden ver en el presupuesto abierto, incluso, o sea, los compartimos para que ellos puedan ver que es menos del 2% del presupuesto. Bien, y por último, que no se observa un análisis de planta óptima, esto que decíamos recién, en relación a las costes de actividades respectivas, o sea, que haya digamos, una planificación coherente, digamos, a las actividades. Bien. Bueno, eso es todo, ¿algo más?
Creo que estamos como para ser resumidos, como nos pidió la docente. Seguiremos en la clase, ¿no? Exacto. Vamos. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Muchas gracias.